De México, el doctor Genaro Gabriel Ortiz nos presenta encefalopatía límbica predominante, relacionada con edad, late. Muy buenos días, muy buenas tardes. En esta ocasión, y siguiendo con el programa, me tocó hablar específicamente de lo que es la encefalopatía límbica predominantemente relacionada con la edad, denominada late. La encefalopatía predominantemente límbica relacionada con la edad, TDP-43 o late, es una enfermedad neurodegenerativa, nominada por un cuadro internacional de patólogos, médicos, epidemiólogos, en un consenso realizado en Estados Unidos. En el espectro de las demencias hay varias enfermedades relacionadas con Alzheimer, pero que son distintas, pero tienen algo en común, o sea, la alteración conformacional de las proteínas. Así, la enfermedad de Pick, la de cuerpos de Lewy, la propia Alzheimer manifiesta esto. Y por qué no también la atrofia cortical posterior o incluso alteraciones, en este caso ya no de modificación proteica, la demencia vascular. Estas distintas patologías tienen muchos síntomas en común, ya sea clínicas, biológicas o imagenológicamente, y establecen problemas de diagnóstico y aún más clínicamente para la comprensión de estas enfermedades. Muchos pacientes aún son diagnosticados con enfermedad de Alzheimer y no lo son. ¿Por qué? Pues porque manifiestan elementos discordantes y necesitan personal altamente profesionalizado para realizar ese tipo de diagnósticos presuntivos. La proteína normal, que en este caso está alterada, es la TDP-43. Esta TDP-43 es una proteína de unión al ADN. De hecho, su nombre TDP es exactamente las siglas en inglés de una proteína que tiene 43 kilodaltones. Tiene, de acuerdo al tipo molecular que analicemos, puede tener 4 o 7 dominios. En este caso vamos a tener un dominio amino terminal y un carboxilo terminal. Además tendrá 3 dominios o 2 dominios de unión a el ARN, donde actúa predominantemente. Pero además tiene otros 2 dominios relacionados, uno a la salida de su núcleo y otro a la entrada hacia el núcleo. Estos van a presentar agregaciones. No sabemos por qué comienza también a modificarse este tipo de proteínas o comienza también a aparecer mutaciones. En estado patológico, el equilibrio homeostático de la TDP-43 se rompe, concentrándose mayoritariamente en el citoplasma, en donde sufre distintas modificaciones posttraduccionales, fosforilación, ubiquitinación o fragmentación. Esta se refiere específicamente desde un punto de vista patológico a la pérdida de inmunoreactividad nuclear. Ya, como les mencionaba, esta proteína predominantemente se encuentra en el núcleo y no sabemos por qué comienza a alterarse y a salir al citoplasma. Aquí tenemos una imagen en la parte superior derecha, donde en el primer recuadro vemos una pérdida de función, donde vamos a ver 2 flechas, una gruesa azul y otra delgada también del mismo tono, donde de alguna forma esta proteína se ha modificado. ¿Y qué es lo que va a causar? Alteraciones en el procesamiento del RNA. Al final reduce específicamente lo que es el transcriptoma, así como el proteoma. De alguna forma, una de esas epítopes asociadas hace que esta proteína salga y además comience a fosforilarse. Y es así donde altera el proteosoma y la autofagia. Este tema lo discute excelentemente la doctora Ana Coto. Pero también causa alteraciones mitocondriales, pero además causa estrés oxidativo, amén de agregados que al final van a causar la muerte de esta célula. Esa depresión nuclear da como resultado una desregulación del metabolismo del ARN. Esta agregación citoplásmica del TDP hiperfosforilada, vamos a ver que va a presentar un tremendo estrés a nivel celular, formando gránulos en forma aberrante y disfunciones mitocondriales que ya había mencionado, autofagias reducidas y disminuciones de procesos proteosomales. Estos cambios se afectan en amígdala, hipocampo
y neocorteza en este orden, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Pero vamos a ver que si bien cuando este hipocampo se ve alterado y comienzan los síntomas muy parecidos a este padecimiento, la lesión que ocurre en la TDP-43 va a estar principalmente asociada en aquellas personas que tienen 80 años o más, a comparación de la enfermedad de Alzheimer, que comienza alrededor de los 50 y acaba de manifestarse alrededor de los 60. Pero, ¿es Alzheimer o es late? Más de 50 millones de personas sufren demencia y se espera que esa cantidad aumente a más del doble para el 2060. Aunque vamos a ver que hoy en día, después de este 2006, donde vamos a ver posteriormente cómo estas alteraciones ya habían sido descritas en otras enfermedades, ahora tenemos que recapitular cuáles son nuestros diagnósticos. ¿Por qué? Porque ahora se está diciendo en los últimos trabajos del 20 hasta el 21, en especial aquellos que comenzaron en el 2017, que aquellos pacientes que presentan este late, que son mayores de 80 años, el 50% de los casos lo van a presentar. Esto puede ayudar a explicar por qué cuando se realiza la autopsia en algunos cerebros de personas que pensábamos nosotros que tenía Alzheimer, no observamos ninguno de los signos de la enfermedad, como son específicamente las marañas, como son la degeneración granulovacular, la congofílica, los cuerpos de Girano, las placas neuríticas, etcétera, etcétera. Pero parte de la confusión surge del hecho que la demencia puede imitar algunos, muchos de los síntomas de Alzheimer, pero late, que principalmente hay que mencionarlo, afecta a personas, y lo vuelvo a repetir, de más de 80 años. Ahora llegamos a la segunda parte de esta presentación, donde vamos a ver que a partir del 19, vamos a ver que 35 investigadores de 21 instituciones y 5 países se reunieron para describir una entidad reconocida recientemente, que es la encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad con predominio olímpico, la late. Este es un informe del grupo de trabajo en consenso, y donde en esta se analizan algunos criterios de diagnóstico, pero en sí, importantemente, su análisis histopatológico. Siguiendo esta convención, vamos a ver que se debe de utilizar late como enfermedad y late NC o late NC para indicar propiamente los cambios neuropatológicos. Late abarca varias designaciones anteriores, incluida la esclerosis de hipocampo, aunque podemos encontrar sin esclerosis hipocampal. En esta imagen vamos a ver predominantemente lo que son los cambios histopatológicos. En la figura vamos a ver las 5 imágenes A, B, C, D y E, donde enfoquémonos nosotros en esta imagen C, donde vamos a ver, ojo, hay que recalcar primero, A, B y C tienen la misma amplificación, son teñidas con hematoxilina y eosina. En C vamos a ver una imagen muy bonita de lo que es el hipocampo. Aquí descartamos todo lo que es el cuerno de Amón con su CA1, CA2, CA3 y su giro dentado, como lo vemos en la imagen C. Entonces vamos a ver en A, una que sí es así presente, específicamente una alteración hipocampal. Y vamos a ver que esta misma, cuando nosotros vemos el recuadro específicamente ya hacia abajo en D, vamos a ver las altas modificaciones que se dan en la citoarquitectura de lo que es la laminación propiamente de lo que es hipocampo, con una gliosis y una pérdida, y vamos a ver las modificaciones en el neuropilo. A diferencia, cuando no hay una esclerosis en B, vamos a ver que esta, si bien presenta alteraciones y es muy pequeña comparativamente estas dos con C, vamos a ver que presenta alteraciones similares. En E vamos a ver lo que es el control tanto de la celularidad como de sus laminaciones, como ya lo había especificado. Ahora bien, cuando se hacen tinciones citoquímicas, pasamos específicamente a lo que son FG, I, J y K, donde F vamos a ver la inmunoreactividad de lo que es TDP en un control. Hay que ver
que en circunstancias normales vamos a encontrar presencia de esto, pero a diferencia de lo que ocurre en G, vamos a ver la presencia, ahora sí, agregados fosforilados en núcleo, como lo observamos en lo que es la imagen con la flecha verde. Pero en citoplasma, ahora sí lo que encontramos otra vez está TDP fosforilada, pero ya en citoplasma. Cuando hacemos un análisis específico en las células piramidales de hipocampo, vamos a ver en figura I lo que se observa a nivel general de la célula o en citoplasma, tanto es la figura superior como la inferior. Pero cuando nos acercamos específicamente y cambiamos nosotros de área y vemos ahora amígdala, vemos la positividad de estas. En K vamos a ver específicamente la presencia de esta fosforilación de la TDP43 con anticuerpos específicos dirigidos a epítopes de esta proteína. En la última década, varios estudios han descrito los cursos clínicos. Uno ha correlacionado estos con las patologías, principalmente aquellos que se realizaron en una universidad y un hospital, el Rush Memory of Aging. Y también otro estudio muy importante, el de las órdenes religiosas. Estamos hablando que son más de 1000 autopsias analizadas, donde vamos a ver que en estas lo que demostraron que de esas 1000, cuando menos el 50% de todas ellas, de personas que tenían más de 80 años, tenían alteraciones específicamente de esta proteína fosforilada TDP43. Y solamente el 37% lo encontrábamos en personas que tenían Alzheimer más TDP. Hay que pensar que también existen estas, que coexisten estas. Las inclusiones que contienen esta proteína de unión ARN se relacionaron por primera vez con dos patologías, la esclerosis lateral amiotrófica y la degeneración frontotemporal. Y esto fue en el 2006 y en el 2007. Vemos, esto es reciente. Y lo que estamos viendo que esto ocurre recientemente, vamos a ver que antes del 2000 pensábamos en ellas. O sea, pensábamos en la esclerosis lateral amiotrófica, sí, claro, como una patología, o como también la degeneración frontotemporal, pero de ahí analizar que exista una nueva patología específicamente con una proteína común para ambas. Se han propuesto, después de esto, estos mismos estudios y otros, un esquema de estadificación patológica en la patología de esta proteína. Vamos a ver que, como lo mencioné, va a ser amígdala, hipocampo y neocorteza. Y vamos a ver que este grupo de consenso habla exclusivamente de 3 etapas o 3 estados. El 1 en hipocampo y la corteza entorrinal. Y finalmente a corteza, y la primera, amígdala, la segunda a hipocampo y corteza entorrinal, y tercera a neocorteza. Pero si nosotros analizamos las publicaciones específicamente del 20 hasta el 21, vamos a ver que desde antes, inclusive el grupo de Joseph en el 2013 ya habían hecho una estratificación donde él presenta 6 estados, donde de nuevo van a mencionar amígdala, corteza entorrinal, giro dentado, la ínsula, la oliva inferior, etc. Y otro que es el mencionado de Roche y del grupo de análisis de los grupos religiosos, donde ellos solamente mencionan a 5. Pero si lo comparamos específicamente, vamos a ver que rescatamos primordialmente 3 estados. El 1 en amígdala, el 2 en hipocampo y el tercero en el giro frontal medio. La patología de TP43 a menudo coexiste con la esclerosis de hipocampo, pero esta última no es un requisito para el diagnóstico neuropatológico. Pero también vamos a ver que si bien afecta al hipocampo y la neocorteza, esto
vamos a ver que se va a inclinar propiamente al sistema límbico, con menos atrofia cortical. Y ojo, esto va a depender y va a ser muy importante para los síntomas clínicos que presente el paciente. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Los autores, la mayoría de ellos, mencionan que Leigh tiene mucho en común con Alzheimer, pero vamos a ver de nuevo dónde está ubicado. Vamos a ver si esto se encuentra específicamente en amígdala. No va a ser lo mismo que lo encontremos propiamente en hipocampo, porque ya cuando se encuentran en hipocampo y en corteza, entonces sí vamos a encontrar muchas similitudes con Alzheimer. Pero ojo, vamos a ver que también puede presentar signos y síntomas de atrofia frontotemporal. Vamos a ver que cuando hacemos los análisis, o cuando se han hecho, perdón, los análisis histopatológicos, podemos encontrar esto, pero sin marañas, ni placas neuríticas, o sea, sin asociación a Alzheimer. O podemos encontrarlo esto, específicamente puro como un TDP-43. Esto no es nuevo, Estamos hablando de que Leigh y un grupo de investigadores desde el siglo pasado, allá por el 90-95, hablaban específicamente que existían una alteración de hipocampo y lo llamaron así, gliosis hipocampal, y otros lo llamaron esclerosis del hipocampo. Pero, ¿existía de veras un parecido con Alzheimer? Claro que sí. El problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Clínicamente es a veces muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien la ubicación la encontramos en TDP-43 y su carga patológica en estas áreas, ¿cómo lo vamos a buscar cuando la persona está viva? Vamos a ver que necesitamos algo muy importante de lo que ya nos habló la doctora Montes, que son biomarcadores. Esto es un desafío, y esto es también donde nosotros en este laboratorio en México hemos desarrollado más de 15 o 20 años también en marcadores biológicos y moleculares para la enfermedad de Alzheimer, y también específicamente la búsqueda de mutaciones y su correlación específicamente con alteraciones mitocondriales. Aquí, el principal riesgo, vamos a ver que es la distorsión médica que le podemos dar a esto. ¿Por qué? Porque de nuevo, muchos de nuestros compañeros médicos no están preparados específicamente. Vamos a hablar que todo lo encasillan como que si fuera un Alzheimer, cuando la verdad no es. Y vamos a ver que muchos de nuestros problemas de diagnóstico, porque acuérdense que este es un problema de diagnóstico, porque en vida, ya lo han mencionado nuestros colegas, esto podemos dar solamente un probable Alzheimer. Y vamos a ver que por lo menos en México, igual como con otros países, vamos a ver que estos son mixtos. Además de Alzheimer, son vasculares. Pero además, mi pregunta es que también tiene TDP-43, aquellos que sobrepasen los 43 o antes, no lo sé. Dada la ambigüedad de esto, pues no nos quedemos específicamente con el consenso, porque vamos a ver que en Canadá y en Alemania, la doctora Mackenzie en Canadá o la doctora Newman hablan que cómo es posible que establezcan ya una enfermedad solamente con criterios no meramente patológicos, y cómo están hablando de esto si no existe un análisis específica para dar a esto un síndrome muy especial. O sea, palabras más, palabras menos, hacen falta muchos estudios. Vamos a ver que lo que dice la doctora Newman en Alemania. ¿Qué tan útil es la introducción de una nueva enfermedad que está definida y puede ser diagnosticada, ahora que solamente tenemos únicamente hallazgos neuropatológicos? Claro, hay que mencionarlos. Esos hallazgos neuropatológicos son contundentes por el grupo de Peter. Eso definitivamente vamos a ver que desde el 19 nos han cambiado específicamente el análisis de lo que tenemos nosotros como Alzheimer. Ahora tenemos que pensar específicamente si no es TDP-43. La gama completa de patologías de esta proteína, tenemos que ver y hacer una correlación de demencia con la población. Y esto, ¿saben qué? No está descrito completamente. Falta claridad. Falta de nuevo lo que hemos mencionado, biomarcadores, no solamente biológicos y moleculares, porque también se han hecho correlaciones de imagen, ¿de acuerdo? Específicamente con PET. Y por lo menos ahorita nos hace falta un trazador de esta imagen que nos den, en este caso, modificaciones que ahora sí asociemos específicamente con
esta patología a diferencia de lo que ocurre con Alzheimer. Vamos a ver de nuevo que la concurrencia de la enfermedad de Alzheimer y late en la vejez complica mucho la interpretación de los ensayos y tratamientos realizados anteriormente. Esto quiere decir que en esos ensayos que habíamos hecho, inclusive yo me involucro en esto, ¿estábamos realmente pensando en esto? Pues claro que no, porque esto está ocurriendo como lo mencionamos después del 2006. Vamos a ver que estos oscurecen resultados positivos, no solamente en nuestros diagnósticos, sino en los tratamientos. Esto ya lo mencionó Nelson, el doctor Peter, que es el que ha comandado la mayoría de los estudios de consenso. Hasta que existan marcadores específicos para la neuropatología de late, los ensayos clínicos deberán potencializarse para darnos cuenta si esto realmente es una proteinopatía, la TDP-43, si es Alzheimer, si es la mezcla de ambas, o más aún, si tiene otras como es cuerpos de Lewy o también alguna alteración vascular. Finalmente, para los pacientes y sus familias, el cambio sigue siendo mínimo. Esta es nuestra realidad, definitivamente podemos nombrar y decirle, pero ¿y las familias y los cuidadores qué? Aunque recibe otro nombre, la falta de tratamiento constituye, ojo, un obstáculo, no solamente para su manejo y tratamiento, pero ¿y los cuidadores? ¿Y nuestra sociedad? La pregunta está y queda. ¿Qué nos dice? Tenemos mucho que investigar. Esto es nuevo, sí es cierto. Tomemos la posición que deseamos. A mí en lo personal, definitivamente yo pienso que es una nueva patología por todos los hallazgos histopatológicos. Pero tenemos que hacer muchos estudios. ¿Y saben qué? Sucede que en estos tiempos, específicamente en esta etapa de pandemia, nos ha hecho a muchos de nosotros recapacitar y recapitular específicamente sobre los diagnósticos. Y más aún sobre los trazadores, los marcadores biológicos moleculares y las mutaciones que encontramos en este tipo de pacientes. Queda mucho por hacer, Iberoamérica. Muchas gracias.